Buenas a todos, hoy vamos a hablar de lesiones, concretamente os voy a hablar de una lesión de la que yo soy un total especialista porque la he sufrido en dos ocasiones. Fue la lesión que truncó una prometedora carrera como bodybuilder, como digo siempre. Y esta cicatriz que tengo aquí me la recuerda cada día. Fue una rotura del tendón distal del bíceps. La sufrí en el mes de agosto del año 2010 mientras preparaba el Campeonato de España. Yo entrenaba con mucho peso, con una técnica de ejecución que no le daba toda la importancia que se debe dar a la técnica. Yo solo me preocupaba de mover kilos. Tenía una tendinitis en los antebrazos que no hice caso y seguí entrenando con total normalidad. Y un buen día haciendo peso muerto con agarre mixto, hizo... Y yo noté como una cuerda cuando está a punto de rasgarse. Y entonces ahí fue cuando pasó esa rotura. Al principio yo pensé que era una rotura muscular, yo no tenía mucha idea, el fisio que me atendió tampoco. Le dejé unas semanas y aquello no mejoraba. Al tener el bíceps corto hay retracción, pero como yo tengo el bíceps corto no era tampoco significativa, con lo que podía dar lugar a equívoco de si estaba roto el tendón o no. Sí que es verdad que yo notaba una pérdida de fuerza, notaba unas sensaciones raras entrenando, era como que la cuerda no tiraba, era así de fácil. Yo seguía entrenando porque era mi competición y yo iba a muerte a la competición. Y así fue como fui al campeonato, que de hecho gané, pero como siempre digo, no hace falta romperse un bíceps para ganar un campeonato de España. Si me dijeras, ¿cambias el bíceps por el campeonato de España que ganaste? Pues a lo mejor me lo pienso, porque nunca vuelves a entrenar igual. O sea, yo jamás he vuelto a tener esas sensaciones. Me operé muchos meses más tarde, me operó un muy buen médico, el doctor Pedro Delgado, al que estaré siempre agradecido. Pero aún así la operación fue complicada, llevaba muchos meses lesionado, muchos meses de retracción. Entonces dudaban si ponerme un injerto, al final no hubo injerto. Me operó el doctor Delgado, luego a la semana cuando pasado una semana me vieron a ver cómo estaba el tendón, resultó que se había desprendido, con lo que me tuvieron que volver a operar. Por eso tengo esta cicatriz tan fea, porque llevaba grapas y luego me tuvieron que abrir sobre las grapas, con lo que la lesión se complicó bastante. Estuve muchos meses sin entrenar. Fue la primera vez en mi vida que dejé de entrenar y entonces tuve que aprender a vivir sin tener que entrenar, sin la ilusión de mejorar cada día. Es más, cada día iba empeorando un poco más y era de manera inevitable porque no podía pasar otra cosa. Y bueno, luego poco a poco fui recuperándome. Lo que pasa es que como seguía haciendo el borrico, 2 años después me rompí el tendón del otro brazo. Ahora bien, este ya fue, la cicatriz es prácticamente inexistente porque me operaron con un tajo muy pequeño y la recuperación fue muchísimo más rápida. Con las lesiones la clave siempre es actuar con rapidez. En mi caso, la segunda vez yo creo recordar que me rompí un jueves, el martes siguiente estaban operándome y al mes exacto estaba entrenando y a los pocos meses, 4 o 5 meses, competí. Y bueno, como digo, te puedes operar, te puedes no operar. En mi caso, además del tema estético, tenía una pérdida muy grande de fuerza. Por la literatura habla de un 30%. En mi caso era eso y unido a eso tenía una gran sobrecarga en los otros músculos porque al final el cuerpo funciona como un todo. Entonces tú tiras con el peso y al final si tú no tiras con el bíceps acabas metiendo el hombro, entonces acabas con... A mí me dolía todo el cuerpo. Yo recuerdo que me dolía todo el cuerpo. Antes de mostraros el caso de Luis, que es el que tiene la lesión, os voy a mostrar el aspecto de mi bíceps antes de operarme, unos días antes y cómo me quedó después. En esta foto os muestro el aspecto del bíceps un día antes de la operación, de la primera operación que me hicieron. Como veis, de perfil sobre todo, esta foto de perfil se aprecia una retracción muy evidente, sobre todo cuando coloco la mano en supinación. O sea, si yo colocara la mano en pronación, es decir, con la palma mirando hacia abajo, no se veía, no se notaba. Pero cuando colocaba la palma en supinación, es cuando el bíceps se veía una retracción más que evidente, que cantaba, como veis en estas fotos, sobre todo de perfil, pero también de frente. No eran los otros, no era un brazo igual que otro. Y eso se ve perfectamente en estas fotos. Muchos meses antes de las fotos que os acabo de enseñar, son estas, que fue cuando competí. Yo me lesioné en agosto, competí en el mes de noviembre. Estas fotos son de unas 3 semanas antes, deberían de ser pues en primeros de octubre, mediados de octubre. Aquí me quedaban 3 semanas para el campeonato, me había roto pocos meses antes y
yo seguí entrenando porque tenía mi objetivo, que era mi campeonato de España, y nadie me iba a parar. ¿En qué foto se notaba? Pues mirad, estas son las poses de culturismo, os voy a enseñar. Esta es el doble bíceps de frente. En el brazo izquierdo podéis apreciar cómo se ve un poquito la retracción, tampoco canta mucho, pero sí que se ve un poquito en el doble bíceps de frente. Pero bueno, esa puede pasar. Las siguientes poses, pues el perfil de caja torácica, que es la que estoy de lado, esta foto que veis aquí. Aquí no se ve porque posaba con el brazo contrario. Entonces, al posar con el brazo contrario, realmente los jueces te van a juzgar lo que tú enseñas. Entonces, si tú escondes y no te ven el otro brazo, no te lo van a valorar, con lo que en esta pose no debería de puntuar menos porque no se ve nada. Igual que en el perfil de tríceps. Ahora, en el doble bíceps de espaldas, esta que veis aquí, no se aprecia absolutamente nada, y eso que el bíceps está en flexión, pero al ser de espaldas no se ve nada, así que en esta pose tampoco se nota. Siguiente pose es el más muscular. Aquí, como dije, lo que hago es que poso con una mano. La mano que está en pronación, es decir, mirando hacia abajo, es la del bíceps, es la del brazo con el bíceps roto. Entonces, no se aprecia tampoco en esta pose. Con lo que realmente compitiendo, quitando el doble bíceps de frente, en las demás poses no se ve, con lo que el resultado del campeonato, ya digo, llegué a ser campeón de España, llegué a ganar un campeonato de España de culturismo en la federación más potente y en la categoría de hasta 100 kilos, o sea, hay que tener bastante nivel para hacer eso, y no canto lo suficiente como para pues eso, privarme de ese logro. Así que salí bastante contento, pero contento con el resultado, pero fueron meses muy duros, sobre todo cuando pasó el campeonato, fueron meses durísimos. No quiero herir la sensibilidad de nadie, pues no voy a poner fotos de cómo quedó después la cicatriz y demás, pero imaginaos eso lleno de grapas. Esta que veis aquí, este brazo hinchado, fue cuando me lesioné. Realmente se produjo un edema que tampoco fue nada del otro mundo, pero recuerdo que tenía el brazo hinchado un par de días, tampoco más. De hecho, dudé mucho si era una rotura de tendón, dudé bastante. Aquí veis el brazo hinchado en esta foto. Y en esta última foto que os muestro eso es una semana, creo que después de operarme. El punto que veis aquí, las gasas, es donde me abrieron, que es la tuberosidad del radio, que es donde se inserta el bíceps. Y aquello fueron tengo bastantes más fotos, pero creo que lo mejor es no mostrarlas, como digo, para no herir la sensibilidad de nadie. Ahora, como digo, os voy a mostrar el caso de Luis, que en su caso sufrió la lesión casi sin darse cuenta, se notó una pequeña molestia, como digo. No es una lesión dolorosa, a mí me dolía sobre todo cuando entrenaba, pero lo que es el momento de la lesión no es un dolor enorme, que él de hecho dudaba si había roto o no, pero la retracción es de manual, y como digo, él ha decidido no operarse. Mi amigo Sisco Serra, por ejemplo, también la tuvo y tampoco está operado, pero vais a ver cómo es una lesión en el momento en el que se produce y cómo queda si no se opera. Bueno, aquí vemos una rotura como la que tuve yo del tendón distal del bíceps, ¿vale? Aquí está el tendón distal del bíceps, se inserta en la tuberosidad del radio, aquí más o menos, ¿vale? Entonces ha tenido una lesión y aquí, ¿cómo diagnosticar una lesión, una rotura del tendón del bíceps? Vale, colócate así los dos brazos, ¿vale? Y haces pronosupinación, gira, ¿vale? Como veis, se ve claramente cómo una está mucho más retraída que la otra. En este caso, pues fíjate, un bíceps. Ahora, colócate supinación, colócate, ves que tienes una distancia aquí con como 3 dedos y aquí, o sea, 2 dedos más o menos. Se ve claramente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene esto? Tienes una pérdida más o menos de un 30%, más o menos respecto de un brazo respecto de otro, y aparte tienes una deformidad que sobre todo se ve cuando te colocas así de perfil. Así es realmente cuando es bastante llamativa, ¿vale? Así que esto es la rotura, la lesión que tuve yo hace algunos años. Pero de momento sin ningún tipo de síntoma, ¿no, Luis? No. Nada, ¿no? Nada. Ni dolores ni nada. Se puede operar, pero si la persona no tiene ningún síntoma ni ninguna molestia, puedes continuar entrenando. Bueno, ya para terminar os voy a mostrar cómo está el bíceps 10 años después. Aquí lo enseño, bueno, los que me conocéis ya sabéis cómo está. Tengo una cicatriz que me ha quedado una cicatriz muy fea. Aquí, la podéis ver aquí. ¿Por qué? Porque, como os conté con las grapas al final, quedó una cicatriz muy fea. Y
2 años más tarde tuve una rotura en el otro. Aquí tuve otra rotura, que aquí está la señal. ¿Por qué aquí no tengo cicatriz? Porque es tan pequeña, porque realmente es nada, apenas se ve. Porque esta fue muy rápido. Esto fue, me lesioné y me operé en nada de tiempo, entonces no tiene nada que ver el tema de la recuperación cuando te operas rápido a cuando dejas mucho tiempo. Esto fueron meses. Entonces, aspecto del bíceps a día de hoy. Fijaos, yo tengo los bíceps cortos, entonces nunca, no canta. Si lo hubiera tenido largo, hubiera habido aquí una rotura, el músculo se acorta aún operando, hubiera quedado más corto. O sea, hubiera sido una retracción muy evidente. En mi caso, como ya los tengo cortos, no canta prácticamente nada. De hecho, si lo veis aquí, prácticamente son iguales. O sea, el tema a lo mejor este se ve un poquito por la cicatriz, un poquito más retraído, pero son prácticamente iguales. Aquí veis como ahí sigue teniendo la... Fijaos que si me coloco de lado, pues bueno, se ve un poquito, a lo mejor un poquito más corto, pero no llega a ser raro porque son prácticamente iguales. Entonces, en mi caso, la operación solo puedo decir que me fue fenomenal porque recuperé mucho más de lo que perdí. Pero acordaos siempre que el resultado de una cirugía es imprevisible. Evitarlo en la medida de lo posible y sobre todo, evitar llegar a ese punto entrenando con cabeza. Porque yo era un kamikaze entrenando, yo era entrenar con peso. Yo me lesioné el bíceps porque iba como un kamikaze, porque pensaba que si entreno fuerte, si entreno más fuerte todavía, me voy a poner más fuerte. Y eso no es así, porque nuestra capacidad de recuperación es limitada. Por eso no me canso de advertir a la gente que va a entrenar muy fuerte, que tienes que entrenar fuerte, pero siempre con cabeza, no hacer el loco. Siempre se puede entrenar más fuerte, pero no siempre es más productivo hacer eso. A veces compensa más entrenar menos fuerte para poder entrenar más tiempo, que al final es lo que os va a dar resultados. Así que en estas me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.